Reciban todos muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Hoy es jueves, día 29 del mes de mayo del 2025. Así que es un día hermoso, acogedor, precioso, donde pedimos la unción del Espíritu Santo para que caiga en todos los hogares que en estos momentos están escuchando esta transmisión, para que sean de gran bendición para ustedes y para toda su familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La lectura de hoy, la primera lectura, está tomada de la Carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 1 al 8. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío, natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonaran Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Sila y Timoteo bajaron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y le dijo: ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 97. El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita, victorea, toca. El Señor revela a las naciones su victoria. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan, capítulo 16, versículo del 16 al 20. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso? Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Y eso de me voy con el Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa eso? Poco. No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo de eso que les he dicho. Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes. Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, 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 wow. Jesús le dice a sus discípulos, como acabamos de escuchar: dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Es decir, Jesús le habla de que tiene que irse, que tendrá que dejarlo, pero también le da un alivio cuando le dice que volverá a estar con ellos. Pero aún así, ustedes están tristes en el momento.
cualquiera de nosotros hubiera dicho al Señor, pero Señor, ¿por cuánto tiempo te va? ¿Y por qué te va? No nos dejes. Pero no, 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 no. Cuando vemos este evangelio y lo pasamos a la vida diaria, especialmente nosotros los hispanos, somos tan apegados a nuestros seres queridos que cuando ellos parten de esta tierra nos deja una tristeza, un gran dolor, un proceso difícil, un vacío inmenso que no encontramos cómo llenarlo. Pero gracias a Jesús, Él es quien hace la diferencia y nos da el consuelo. Entonces Él nos da la sanación y la paz en nuestros corazones que tanta falta nos hace. Es Él el que viene a aliviar ese dolor, a quitar ese dolor. Sabemos bien que una de las cualidades del cristiano es la alegría, el gozo, el reír. Y cuando se ve empañado por esos momentos de pérdida, la pena es real. Pero Cristo sabe cómo hacer para transformar nuestras penas. Porque la palabra de Dios nos dice, recordando el Evangelio de San Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Ese consuelo, sin lugar a dudas, solamente viene de lo alto, de aquel que nos conoce bien y que siempre sabe lo que hace. Por otro lado, podemos también sentir tristeza o dolor cuando alguien nos decepciona o nos quita algo que es valeroso para nosotros, o hemos tenido una experiencia negativa de un amor fracasado, o por faltar, es decir, por no hacerse realidad nuestros planes o nuestros proyectos, o por perder un buen trabajo, por una enfermedad grave. Es decir, hay muchas cosas por las cuales nos podemos entristecer, pero Jesús también nos dice que nuestra tristeza se convertirá en alegría. Esto diríamos nosotros es como una profecía o llámale una promesa llena de esperanza, una promesa llena de consuelo, llena de amor para todo aquel que le crea al Señor. Recordemos que no existió resurrección sin haber pasado por un viernes de dolores. Y recordemos nosotras las que hemos sido mamás, que hemos dado a luz, que hemos dado a luz, la que hemos dado a luz normal, anterior a tener nuestro bebé, tuvimos que pasar por horas de dolores, horas de labor, pero después que tuvimos el bebé, no olvidamos de esos dolores. Vino la recompensa. Recordemos, por ejemplo, cuando nos graduamos de la universidad. Antes de graduarnos, antes de tener ese título, fueron muchas las noches sin dormir que tuvimos que durar allí estudiando. Es decir, todo tiene una recompensa. Es bueno saber que el gozo no es que va a ser suplantado por la tristeza, no, sino que la misma tristeza nos transformará en gozo. Lo mismo que provocó la tristeza, eso mismo provocará el gozo. Por ejemplo, la muerte de Cristo que acabamos de decir fue fue algo devastador totalmente para los discípulos en aquel tiempo. Mas, sin embargo, la resurrección fue y continúa siendo la alegría para todos los cristianos, para todo el creyente, para todo aquel que confía en el Señor, para todo aquel que cree aún sin ver. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprovechar esos momentos que ayer fueron difíciles, que ayer nos hicieron llorar, que ayer nos hicieron entristecer, que ayer sencillamente no queríamos ni siquiera hablar por teléfono, pero aprovechémoslo para que hoy, con mucha alegría, demos testimonio del poder de Dios.
Muchas veces es inevitable pasar por esos momentos oscuros, por esos momentos difíciles, por esos momentos de turbulencia. Pero más sin embargo, si nos agarramos del Señor, esos mismos momentos turbios, difíciles, nos ayudarán a crecer espiritualmente hablando, siempre y cuando nos agarremos del Señor, siempre y cuando estemos en oración, en ayuno, en el rosario, en los sacramentos y en tantas otras cosas más que nos ayudan a acercarnos al Señor. No te quedes hundida en la depresión, en la tristeza, en el llanto. No te quedes hundido ahí en ese ser querido que ya partió porque era su momento, porque Dios lo dejó un tiempo y nos deja a cada uno de nosotros un tiempo. No te quedes ahí en el suelo. Necesita pararte. Te lo digo por experiencia, porque yo también perdí un ser muy querido, fue mi madre y es mi madre, ¿eh? Lo perdí y el único que me dio consuelo, el único que me levantó fue Cristo, porque los seres queridos a mi alrededor querían hacerlo, pero no podían. Es decir, aunque ellos querían, no resultaba, pero el que sí toca corazones se llama Cristo. Cristo toca los corazones y esos seres queridos también con sus apapachos, con sus consejos, con sus detalles, también ayudan para que nos acerquemos más a Cristo. Así que agárrate de Cristo si está pasando por momentos difíciles, por la razón que sea, pero agárrate de Cristo porque Cristo no te decepcionará, Cristo no te abandonará, Él te escuchará y Él enjuagará esas lágrimas para que se conviertan en gozo para la gloria de Dios. Amén.